Bien, los perros, esa palabra, fíjese, perro dice, se dice keleb en hebreo, dice, es una raíz que significa aullar o también atacar. Y dice, por eufemismo se refiere, dice, a un hombre que se ha prostituido. Muy bien. Entonces, fíjese, vienen los perros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero por ejemplo, cuando a usted se le acerca un perro o hay un perro ahí y usted va pasando por ahí, ¿qué hace el perro? Gruñen, ladran, pero fíjese esto que interesante. Si ese perro tiene un dueño y usted se le acerca, el perro no le ladra ni le gruñe. Y usted habla con esa persona y está el perro, pero ¿qué está haciendo el perro? Empieza a olfatear, ¿verdad? Empieza a ver, y este quién es, ¿verdad? Vamos a ver a qué huele, empieza a supervisar. Entonces mire qué tremendo, porque recuerde que dice el Señor, yo voy a traer estos distintos géneros de males. Y entonces, hermano, cuando habla de los perros en la Biblia y usted empieza a ver, fíjese que una de las cosas, hermano, que nos dan a entender los perros son precisamente, hermano, las traiciones. Cuando hay traición, cuando alguien, hermano, tiene un espíritu traicionero. Y esto es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque cuando un traidor habla mucho con alguien que usted no tiene registrado como traidor, es como el perrito que empieza a oler, ¿verdad? Y vamos a ver si nos entendemos. Fíjese que cómo hacen amistad los perros. Fíjese que hacen amistad por el olfato. Empiezan a olerse uno al otro y de repente cuando usted siente ya están jugando. Uno o dos, si no se entiende, empiezan a olerse y de repente los tiene que separar porque no se llevan. Ahora, dice también, va a traer a las aves de los cielos, y le decía yo una mañana que esa palabra de aves o ave que aparece ahí, fíjese que dice la concordancia y dice, se refiere a un ave, dice algo que está cubierto de plumas, dice, pero a alguien que dice que está cubriendo con alas. Y hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero fíjese que la raíz de donde viene esa palabra que se dice, dice esa raíz, dice ahí, es cubrir con alas, pero para crear obscuridad. Muy bien. Dice de aquí, se refiere también, dice esta otra raíz, dice volar también por implicación, la penumbra que se crea. Se habla también, dice, o se usa esta palabra también para hablar acerca de desmayarse, es decir, una persona se desmaya y se queda en oscuras, se queda en oscuridad, se queda en tinieblas. Yo no sé si alguna vez se ha desmayado usted, alguien que se ha desmayado, levanta la mano. Se siente feo, ¿por qué? Porque de repente se le empieza a venir así como oscuridad, así, repentina, y cuando usted ya abre los ojos otra vez, ¿y qué pasó? No, pues te desmayaste y ahí te quedaste y ¿verdad? Entonces mire qué terrible, porque esas aves dice que extienden sus alas para crear precisamente tinieblas, crear penumbra, crear oscuridad. Y entonces, hermano, mire qué interesante eso, porque alguien que pierde la luz se quedó desmayado. Ahora, a donde yo quiero llevarle y que queremos terminar lo que empezamos en la mañana, vimos también las bestias, dice ahí, hablaba también ese pasaje que leímos de Jeremías. Dice, traeré las aves del cielo y las bestias de la tierra, y tanto las aves como las bestias de la tierra, dice que su función sería devorar. Esa palabra bestia, decía yo en la mañana, se refiere, dice propiamente, a una bestia muda, y también dice en algunos casos aparece de una manera generalizada para hablar de un conglomerado de animales, de ganado vacuno o de cabalgadura. Entonces mire, acompáñeme a Job capítulo 12. Job capítulo 12, verso número 6. ¿Ya lo tiene?
Recuérdese que en la mañana vimos que tanto las aves como las bestias son entidades espirituales, ¿verdad? Dice, ya tiene Job, las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Dice, ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya y que los peces del mar te declaren. Verso 9, ¿quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Fíjese lo que está hablando en este libro de Job. Yo le he dicho que el libro de Job, hermano, habla de unas cosas bien tremendas y que hay que leerlo despacio a veces, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo ahí. Dice, pregunta a las bestias que ellas te instruyan, a las aves de los cielos que ellas te informen. Habla, dice, a la tierra que te instruya, o los peces del mar que te declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Entonces mire, dice, ahí están las bestias, ahí están las aves, y dice que ellos saben, mire eso, ellos saben, ellos conocen que la mano del Señor, es decir, que Dios hizo al hombre, y no solo eso, sino que Dios puso en el hombre ese aliento de vida para que el hombre, hermano, viniera a ser un ser viviente. Dice, verso 10, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Por eso es que usted ve, por ejemplo, cuando empieza el libro de Job, usted ve que el diablo no llegó solamente a destruir a Job sin pedir permiso, sino que primero tuvo que ir y presentarse delante de Dios, pedir permiso para poder tocar sus bienes y le dieron permiso. Vuelve a ir para que le den permiso y ya no solo tocar sus bienes, sino tocar su cuerpo. Entonces mire, porque usted ve, por ejemplo, en la vida de Job, cómo llegó primero el devorador, llegó el destructor también, llegó el primogénito de la muerte. ¿Cuál es el primogénito de la muerte? La enfermedad. Entonces mire las visitaciones que tuvo Job. Lo fueron visitando, ¿para qué? Para ver cómo estaba. Ahora lo tremendo de esto es que el diablo fue a pedir permiso, le dieron permiso, y entonces el diablo trajo, hermano, cada una de esas cosas para destruir todo alrededor de Job y luego tocar también su cuerpo. Cuando llega, hermano, con la enfermedad, viene el Señor y le dice, la vida de Job, esa no la puedes tocar. Puedes tocar su cuerpo, puedes enfermarlo, puedes traerle una enfermedad terrible, fíjese eso, puede ser incluso una enfermedad de muerte, pero no se muere. ¿Por qué? Porque para eso tenía que ir a pedir permiso otra vez. Y ya el diablo conocía la respuesta, porque el propósito de Dios jamás fue que Job experimentara la muerte. El propósito de Dios siempre fue perfeccionar a Job. El propósito de Dios siempre fue trabajarlo, darle forma, que él tuviera una mejor vida, que él conociera mejor al Señor. Ese fue todo el objetivo. Jamás fue el objetivo que muriera. Por eso es, hermano, que viene el Señor y se recuerda que hay un pasaje donde dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Por qué? Porque el poderío, la autoridad y todo lo que la muerte pueda tener encima del hombre se termina en la cruz del Calvario. Amén. Mientras uno no llega a la cruz del Calvario, uno está bajo el dominio, el gobierno y el reino de la muerte. Por eso es que el que conoce al Señor Jesucristo dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas a partir de la cruz. Ahora, fíjese entonces, dice, leímos ahí en Job 12 y verso 7, dice, las bestias y las aves del cielo, todos ellos tienen conocimiento. ¿Quién nos dio el aliento de vida y a quién le pertenecemos? Por eso, mire, toda potestad, todo dominio,
todo principado, sobre todos ellos dice que está el Señor. Y dice que también al Señor Jesucristo se le dio toda autoridad por encima de toda potestad, toda hueste y todo principado. Ahora mire, Job 35. Job 35, verso 9. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: a causa de la multitud de opresiones, claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos, pero ninguno, mire pues, y lea conmigo pues, desde el verso 9, a causa de la multitud de opresiones, claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos, no del poderoso, ¿verdad? De los poderosos. Dice, pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos? Allí claman, pero Él no responde a causa del orgullo de los malos. Entonces mire, Job 35, verso 9, dice, ¿a causa de qué? Por la multitud. ¿De qué? De opresiones. ¿Cómo dice eso? Va, esta es la cosa más seria todavía. Bueno, entonces mire, a causa de eso, ¿qué viene? Dice, claman. Ahí están clamando los hombres. Pero ¿sabe que lo interesante es lo que dice después? Dice, claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos. Entonces los poderosos, si usted se recuerda, los Giborim de la antigüedad, ¿de dónde salieron? De las mezclas, ¿verdad? Las visitaciones angélicas sobre las tierras, tuvieron descendencia con las hijas de los hombres, salieron los gigantes, de ahí salieron los Nefilim, los Giborim, y hermanos, se convierten en razas de gigantes que lo que hacían era oprimir precisamente al pueblo de Dios. Ahora dice, a causa de las opresiones, a causa de la violencia que ejercen los poderosos sobre los hombres, entonces los hombres claman. Pero lo tremendo es el verso siguiente, porque dice que ellos claman, pero ninguno de ellos dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Y lo que dice después, inspira cánticos en la noche. ¿Sabe quién utilizaba esa expresión del que inspira cantos en la noche? David. Dice, mientras David estaba acostado, dice, mientras yo estaba recostado, dice, entonces me inspiraba el Señor cantos en la noche. Ahora, ¿sabe qué dice ahí? Dice, verso 11, que nos enseña más que a las bestias y nos hace más sabios que las aves. Recuérdense que esas bestias y esas aves son entidades, ¿verdad? Y esas entidades tienen, hermano, conocimiento. Ellas saben, tienen, hermano, algún tipo de sabiduría. Sin embargo, dice, Dios nos ha enseñado más que ellos. Mírenlo como dice ahí, nos enseña más que a las bestias, nos hace más sabios que las aves de los cielos. Ahora, ¿qué conocimiento es el que a nosotros nos hace superiores? Porque ¿qué conoce usted y qué conozco yo que ellos no conocen? La salvación, a Dios. ¿Qué piensan los demás? Porque todos ellos, todas estas entidades, hermano, ellos van para perdición. Dice la Biblia, para ellos Dios nunca proveyó salvación. Es decir que aunque una de esas entidades, hermano, un día quisiera pedir perdón o arrepentirse, si es que acaso pueden, ¿verdad? Para ellos, dice, Dios jamás planificó
que hubiera una reconciliación. Jamás planificó que hubiera un rescate por ellos. Por eso dice ahí entonces, dice, ninguno de ellos dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que el que inspira cantos en la noche, que nos enseña más que a las bestias, nos hace más sabios que las aves. ¿Por qué, hermano, nosotros somos más sabios que ellos? ¿Por qué nosotros, hermano, dice, recibimos más conocimiento que ellos? Y fíjese que todo se resume precisamente al error que cometieron en el huerto. Los sacaron del huerto, ¿por qué? Por desobedientes. Entonces, ¿qué nos hace más sabios y qué conocimiento tenemos nosotros que ellos no tienen? Es precisamente la obediencia. Por eso dice, ¿verdad? Si Dios no se deleita en sacrificios, Dios no se deleita en que hagamos nosotros, hermano, unas grandes obras. No, Él en lo que se deleita es en nuestra obediencia, en que permanezcamos en obediencia, que permanezcamos sujetos. Ahora mire entonces, dice Isaías capítulo 30. Isaías 30, verso 6. Cuando lo tenga, dígame. Dice, profecía sobre las bestias del Negev. Oiga eso, las bestias, y mire de quiénes habla. Dice, por tierra de tribulación y angustia, de donde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora. ¿Quién es la serpiente voladora? El dragón, ¿verdad? Dice ahí, llevan sus riquezas ¿sobre qué? Sobre lomos de pollinos, sus tesoros sobre guivas de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho alguno, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. Por tanto, dice, lo he llamado Rahab el destruido. Ahora mire pues, porque menciona aquí, hermano, algunas bestias y bien tremendas, porque dice ahí, por tierra de tribulación y angustia. ¿A quiénes, hermano, o sobre quiénes es la profecía? Dice, sobre las bestias del Negev. A ellas entonces habla, es una tierra de tribulación y de angustia, porque ahí están ellas. De allí viene el león, de ahí viene la leona, es decir, ahí es donde se reproducen, ahí es, hermano, donde está precisamente el origen de todos, hermano, esas entidades espirituales. Dice luego, ahí está la víbora, la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos. ¿De dónde salen esas riquezas? Esas riquezas son despojos. Los despojos era lo que hacían, hermano, cuando iban, peleaban contra otro, lo vencían y entonces despojaban a esa ciudad o despojaban a ese ejército de todo lo que ellos llevaban. Por eso los que salían a la pelea, los que salían a la batalla, llevaban armadura, espada, escudo, caballos y de todo. Peleaban y a la hora de que uno de los dos perdía, el que ganaba agarraba los caballos del otro, las armaduras del otro, las espadas del otro, se llevaban todo lo que los otros llevaban y los dejaban prácticamente desnudos. Los agarraban, los amarraban y entonces los llevaban cautivos. Iban marchando por el desierto y entonces iban ahí, hermano, medio desnudos y encadenados los que habían perdido. Esos eran los cautivos. Ahora dice entonces, ellos llevan ahí su riqueza sobre lomos de pollinos, llevan tesoros sobre guivas de camellos. Entonces mire, esos tesoros, ¿sobre quién? Van sobre camellos, pero la pregunta aquí es, ¿qué hacen los camellos? ¿Figura de quién son los camellos? De los ministros, ¿verdad? ¿Qué hacen camellos? Oiga eso, en la tierra del Negev, en medio de las bestias, en medio de todo ese conglomerado de seres, hermanos, que lo que representan son precisamente destrucción y despojos para el pueblo de Dios. Esa es la pregunta.
Y fíjese que lo tremendo es que dice que esos camellos no llevan ni guerreros, no llevan reyes, no llevan nada, sino que lo que llevan es tesoros. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, usted ve en la Biblia y en el Génesis dice que llegó, hermano, aquel criado de Abraham, se llamaba Eliezer, ¿verdad? Dice que llegó, hermano, buscando a una esposa para Isaac. Cuando él llega, pide una señal, Dios le da la señal y entonces ¿quién apareció? Rebeca. La conoce, entonces se la lleva y entonces va a decirle a los padres: yo me la voy a llevar de una vez, me quiero regresar ya para ya salir de esta misión que me encomendaron. Dice que entonces se la lleva. ¿En qué se la llevó? Sobre un camello, ¿verdad? Pero ¿a quién llevaban sobre ese camello? A la que se iba a casar. Entonces dése cuenta, ¿qué hacen estos camellos cargando tesoros? En lugar de cargar a la que se va a casar. Por eso están en medio, hermano, de los despojos, por eso están en medio, hermano, de las bestias. ¿Por qué? Porque el objetivo y el propósito no es capacitar y preparar a la novia para casarse, sino que el propósito es acarrear tesoros. Terrible, ¿verdad? Ahora, y hermano, ¿y eso qué representa? Hay gente, dice Pablo, todos predican, unos por vanagloria, otros por dinero, otros por muchas cosas y otros porque sea glorificado el Señor. Entonces uno tiene que esforzarse por ser de los que glorifican a Dios y no de los que quieren cargar con tesoros en lugar de la iglesia. Fíjese entonces, dice, llevan sus tesoros sobre guivas de camellos, dice, a un pueblo que no les traerá provecho. Verso 7, ¿a qué pueblo van? A Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. Entonces, ahí van los camellos llenos de tesoros. ¿Y a dónde se dirigen? A Egipto. ¿Qué van a hacer a Egipto? Si de Egipto sacaron al pueblo. El pueblo de Dios fue sacado con mano fuerte de Egipto. Ahora fíjese, aparecen camellos que van, hermano, de regreso a Egipto, y dice que ahí que van en ayuda, hermano, fíjese qué tremendo, dice, a un pueblo que no les traerá provecho, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. Entonces, mire, van estos camellos y van a Egipto, y su propósito o su objetivo es que van a buscar ayuda. Dice que esa ayuda es vana, algo vano es vacío. Y dice que no va a haber provecho, o es decir, no va a haber ningún beneficio en buscar ayuda de Egipto. ¿Qué representa entonces, hermano, eso de que los camellos, hermano, van hacia Egipto buscando ayuda de Egipto? Es tratar de integrar, hermano, las estrategias del mundo a la iglesia. Yo no le digo, hermano, que sea malo que la iglesia se organice, no, todo lo contrario. La iglesia tiene que ser, hermano, ordenada, porque en el orden siempre hay bendición. El problema es cuando queremos que Egipto nos enseñe, por ejemplo, cómo se traslada el arca del pacto. ¿Se recuerda? Dice que David consultó, hermano, pero consultó la estrategia de los filisteos. Y entonces dijo él: y bueno, ¿y cómo hay que llevar el arca? Y le dijeron: no, pues sobre una carreta nueva, con bueyes nuevos y todo nuevo, y así hay que llevarlo, porque así lo hicieron los filisteos. Y lo hizo así, y hubo un muerto en el desfile. Se detiene el desfile, se detiene el proyecto, hasta que se le alumbre, hermano, de parte de Dios, y dice él: no es así. Y preguntó a los sacerdotes: ¿cómo dice la escritura que se debe de llevar el arca? Y ellos le dijeron: tiene que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Hicieron así el desfile, y qué bendición. Pero ¿de quién fue la estrategia? De la escritura. Ahora fíjese entonces, dice que estos van a Egipto y van buscando ayuda. Por eso es que mire, cuando ya la iglesia empieza, hermano, a enfocarse más a lo que hace el mundo, en lugar de enfocarse a lo que debería de estar haciendo la iglesia de acuerdo a la escritura, entonces las cosas empiezan a ir mal. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia se empieza a convertir o en un club social, o se empieza a convertir, hermano, en gente de negocios que se reúnen, hermano, para algo específico, pero ya no es un culto de alabanza, ya no es rendirle culto al Señor, ya no es la restauración de la iglesia, sino que se pierde el objetivo. Ahora fíjese entonces, porque
Para eso existen, hermano, organizaciones, hermano, que ese es su plan. Amén. Y que Dios los ha puesto para eso. Por ejemplo, los hombres cristianos de negocios. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se dedican, hermano, a eso precisamente. Ellos agarran, integran, hermano, todo lo que es el comercio y todos los negocios y tratan de alcanzar a esa gente que se convierta para que se integren después en una iglesia. Eso es lo que ellos hacen. Sabe que esos son como los atalayas del muro. El atalaya del muro estaba en el muro, es decir, que él veía hacia adentro de la ciudad y veía hacia afuera también. Entonces él podía ver a los de afuera y decir: estos necesitan entrar, hey, abran la puerta. Y entonces les abrían la puerta y entraban. Volvían a cerrar la puerta y ellos se quedaban ahí. Esa es la función de ellos. Pero el trabajo, hermano, de los ministros y el trabajo, hermano, de la iglesia en general es preparar a la novia de Cristo. Y eso se hace adentro, no se hace desde el muro. Eso se hace adentro. Fíjese entonces, Isaías 34, verso 14. Mire, es que, espérese, quedémonos ahí en Isaías 30, verso 9. ¿Ya lo tiene? ¿Quiénes son entonces los que van, hermano, custodiados, si usted quiere? Mire, pues porque todo el desfile que va ahí, dice, ahí va la profecía sobre las bestias del Negev, y dice que ahí van por tierra de tribulación, por tierra de angustia. ¿Quiénes van custodiando a esos que van transitando por tierra de tribulación y angustia? Dice que va la leona, el león, la víbora, la serpiente voladora. Ahí van los camellos cargando tesoros, ahí van las riquezas sobre lomos de pollinos, dice. Y van, hermano, caminando hacia Egipto. Verso 9. ¿Quiénes son los que van ahí? Este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, y que dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables y profetizad ilusiones. ¿Cómo dice ahí? Mentiras. ¿Sabe que me llamó la atención esto? Porque esta dice profetizar ilusiones. Porque mire, la palabra profética, hermano, es una semilla que se va a plantar. Y se va a plantar en el corazón del hombre. Y el objetivo de esa palabra profética es, hermano, confirmar ya lo que Dios dijo. Amén. Entonces, quiere decir que cuando Dios lanza una palabra profética, Dios ya preparó la tierra donde esa semilla va a caer. De otra manera no va a dar fruto. Entonces mire, dice ahí que llegan estos, y entonces lo que ellos profetizan son ilusiones. Porque la gente, hermano, oye y agarran, hermano, esa palabra y se la creen. Y entonces, hermano, crean. Teníamos una expresión, hermano, allá de donde yo vengo: hacen castillos en el aire. No sé si aquí también se usa, ¿verdad? Viene la gente y hace castillos en el aire. Mire, es como el Chavo del Ocho, que le ofrecían una torta de jamón. Y entonces le decía: te voy a regalar una torta de jamón si limpias la ventana. Y entonces él empezaba a ilusionarse y él empezaba a imaginarse la torta de jamón. Y cuando tenga la torta de jamón, y me voy a comer la torta de jamón, cuando yo termine de limpiar ese vidrio, voy a dejar el vidrio bien limpio. Pero nunca limpiaba el vidrio, ¿verdad? Y al final de la historia terminaba quebrando el vidrio, no lo limpiaba, se quedaba sin torta y se quedaba sin nada. Ahora, de la misma manera, vienen estos y profetizan, dice, ilusiones. Entonces la gente, hermano, se empieza a imaginar. Porque imagínese usted que yo le diga un día a usted: venga para acá, vamos a orar y todo. Y entonces yo empiezo a profetizar. Y a todos les profetizo, ¿verdad? Aquí dice el Señor: vas a ser rica, millonaria. Aquí dice el Señor: vas a prosperar. Aquí dice el Señor: nadie te va a hacer daño, nunca te vas a enfermar. Bonito, ¿verdad? Pero ¿y si al día siguiente no, usted no, y si al día siguiente Juan Camaney le profetizaron que nunca se iba a enfermar y al día siguiente amanece con pulmonía?
Pero él se ilusionó, ¿verdad? Dijo, me profetizaron que nunca me voy a enfermar. Y ese día en la noche se va y se baja 1 litro, hermano, de nieve. Y es asmático. Pero como le profetizaron, ¿verdad? Se ilusionó, se emocionó y se fue. Ahora, ¿quién falló? Dios. Dios no, si nunca mandó, él nunca dijo nada. ¿Falló el profeta? Él tampoco. ¿Por qué? Porque él, hermano, su trabajo es profetizar mentira. El profeta mentiroso, su trabajo es profetizar. Entonces él no falla. Él está cumpliendo realmente con su trabajo. ¿Quién falló? El que oye y no discierne. El que está oyendo y el que está escuchando, hermano. Y entonces, ¿sabe qué es lo terrible de todo esto? Que dice, pero mire, dice ahí, verso 9, vuelva a leerlo conmigo, dice, estos que van, hermano, acompañados por todo este cortejo de bestias, dice, este es un pueblo rebelde, son hijos falsos, no quieren escuchar la instrucción del Señor. Y volvemos a la carga. ¿Qué es la instrucción? Instrucción. En hebreo es Torah. Y es el conocimiento precisamente de la ley y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estos no quieren? No, Señor, no queremos conocimiento. ¿Por qué? Porque el que más sabe, el que más conocimiento tiene, más se condena. Sí, pero el que no tiene conocimiento igual se va a condenar también. ¿Ya se dio cuenta? Dice que tanto el que tiene conocimiento se condena porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Y el que no tiene conocimiento se condena, ¿por qué? Porque como nunca quiso conocer, se terminó perdiendo. Ahora, mire eso, dice ahí, es rebelde, hijos falsos porque no quieren escuchar la instrucción. Ellos dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profetices lo que es recto. Decidnos palabras agradables y profetizad ilusiones. Porque, hermano, mire, seamos sinceros. ¿A quién le va a gustar una palabra profética que el Señor le vaya a decir, hijo mío, así dice el Señor, si no te enderezas te voy a traer una enfermedad terrible que te va a hacer meditar en tus caminos? Así dice el Señor. O sea, ninguno, ¿eh? Pero si a uno le dicen, hijo mío, dice el Señor, no te preocupes, vive como quieras, disfruta de la vida, porque para eso yo te he dado vida, aliento de vida de parte mía, dice el Señor. Y hermano, todos salimos contentos, ¿verdad? Porque esa es más rica. Nadie quiere que le profeticen, ¿verdad? Y que le digan, así dice el Señor, ya te dejé pasar varias y esta es la última. ¿Verdad que sí? Así como uno, ¿verdad? Con los hijos, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, pero si nunca le da, es un mal padre. Pero si te doy a la una, te doy a las dos y ¡pau! Le dio. ¿Qué va a aprender uno con eso? Que dice Dios a la una, a las dos y a las tres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con el profeta ilusionista. Dese cuenta que crean ilusiones, hermano, en la mente de la gente, en el corazón de la gente, y la gente, hermano, se va engañada. Ahora mire, Isaías 34, ahora se acompaña Isaías 34. ¿Cuál es el problema de ir transitando, hermano, o caminando rodeado, hermano, precisamente de las bestias? Dice Isaías 34, verso 14. ¿Ya lo tiene? Dice 34:14, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Mire, pues ya aquí la cosa se puso más fea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leímos allá en el capítulo 30, dice que, hermano, ahí van el león y la leona, la víbora y la serpiente voladora, que esos eran así como los más feitos, ¿verdad? Dice, ahí van, hermano, los pollinos, los camellos, y van para Egipto. Pero miren el verso 14. Las fieras del desierto, porque recuérdense que aquellos iban, hermano, en el capítulo 30 de Isaías, ¿por dónde van?
Dice sobre las bestias del Negev, dice tierra de tribulación y de angustia. Ahora estos van y dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. El monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí un lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Mire qué terrible. ¿En dónde? En lugar de serpiente dice búho. Ahora mire pues, porque déjeme leer otra versión acá. Isaías 34, verso 14. Mire, dice, a ver si están aquí. Allí las fieras del desierto se encontrarán con las bestias aulladoras. La cabra salvaje llamará a su compañero. También la sumacaya reposará allí y hallará para sí un descansadero. Allí la culebra arrojadora tendrá su nido, pondrá sus huevos y sacará su cría, la abrigará bajo su sombra y también allí se congregarán los milanos cada uno con su compañera. Dice, déjenme ver si está aquí. Fíjese, pues esta es la versión Nácar Colunga. Dice, perros y gatos salvajes se reunirán allí, se juntarán allí los sátiros, también allí Lilith descansará y hallará su lugar de reposo. Allí hará su nido la serpiente y pondrá, incubará y sacará sus huevos. Allí se reunirán también los buitres y se encontrarán unos con otros. ¿Cómo la ve? Es que mire, yo quiero que usted se dé cuenta. Capítulo 30 habla de unos que van desfilando rodeados de bestias. Y esas van, hermano, caminando tranquilamente, pero ya el capítulo 34 está hablando de las fieras. Y cuando habla de esas fieras, está hablando tanto de bestias como de aves. El conglomerado, es decir, una cosa son las bestias, otras son las aves, pero en ese lugar que dice acá Isaías, dice, hermano, que ahí se congregaron, se juntaron, es decir, que las aves bajaron, se juntaron con las bestias y, hermano, se volvió el Gadareno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se juntó, hermano, todo tipo de género. Ahora, fíjese que para que usted más o menos, pues, le voy a leer acá que es el Lilith. Dice, porque dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas le llama el monstruo nocturno. La Nácar Colunga dice que es Lilith, así como se dice en hebreo. Déjeme ver acá la Jerusalén, Torres Amat. Sí. Bueno, el sátiro. ¿Cuántos saben lo que son los sátiros? Levante la mano. Sátiro. El sátiro. Los griegos, hermano, los sátiros eran mitad hombre y mitad animal. Por ejemplo, aparece uno que es de aquí hacia abajo. De aquí hacia abajo es como patas así como de cabra, ¿verdad? Y de aquí hacia arriba es humano y tocan la flauta. Esos son los sátiros. Entonces mire qué terrible, porque dice ahí, ¿verdad? Ahí se juntarán los sátiros. Entonces son híbridos. Pero dice que ahí va a estar, le llama el monstruo nocturno. Pero esta otra dice, fíjese, dice la versión Torres Amat, se encontrarán allí los demonios o seres malignos con los onocentauros. Fíjese, le estoy leyendo la versión Torres Amat, que es una versión católica, ¿verdad? Dice, se encontrarán ahí los demonios o seres malignos con los onocentauros
y gritarán unos contra otros los sátiros. Allí se acostará la lamia y encontrará su reposo. Esa lamia es Lilith, ¿verdad? El monstruo nocturno. Dice, allí tendrá su cueva el erizo o puercoespín, y allí criará sus cachorrillos, y cavando alrededor con el hocico los abrigará la sombra de ella. Allí se juntarán los milanos y se unirán uno con otro. Ahí está peor la cosa, ¿va? Porque ahí, hermano, esa versión sí les llama directamente demonios, ¿verdad? Ahora, dese cuenta, dice ahí se encontrarán, dice, los demonios o seres malignos con los sonocentauros, gritarán unos contra otros los sátiros. Entonces imagínense que, acompáñenme a los tiempos del Señor Jesús. Dice que sale el gadareno. ¿Cómo salió? Dando gritos, ¿verdad? ¡Ah! Se tira enfrente del Señor. Cada vez que aparecía, hermano, de pronto un endemoniado, siempre, hermano, gritaba. Entonces ese desfile que vimos, hermano, en Isaías 30, ¿hacia dónde los conduce? Al lugar de las bestias, donde finalmente van a estar las fieras, y ahí se van a juntar todos los demonios y todas las cosas, y entonces el estado de aquel hombre va a ser peor que el del principio. Por eso, mire, si ya nos sacaron de las tinieblas para introducirnos en la luz, ¿por qué vamos a estar queriendo ahora volver a las tinieblas? O peor aún, como algunos hacen, ¿verdad? Que están tratando de meter las tinieblas dentro de la iglesia para que parezcan que las tinieblas son luz. ¿Se recuerda lo que dice Isaías? Bienaventurado, ¿verdad? Aquel, ¿verdad?, que puede distinguir lo bueno de lo malo. Dice, si puedes distinguir lo santo de lo profano, serás como mi voz. Entonces un profeta que no puede distinguir lo santo de lo profano o separar lo santo de lo profano, no va a ser la voz de Dios. Aunque así haya profetizado de parte de Dios en algún tiempo, pero si en este tiempo no puede distinguir o separar lo santo de lo profano, no es la voz de Dios. Mire pues, dice acá, porque yo quiero llevarlo aquí donde está dice, verso 14 habla, hermano, de ese monstruo nocturno. Déjeme leer lo que dice el diccionario. Dice, la concordancia Strong dice, se dice Lilith, literalmente dice espectro nocturno. Algunas veces dice, se utiliza para hablar de la lechuza, o se traduce como lechuza. Dice el diccionario Briggs, dice Lilith, nombre de una diosa hembra, conocido como un demonio nocturno que frecuenta los lugares desolados de Edom. Mire pues, Edom dice que es frecuentado por Lilith, ¿verdad? Dice ahí, nombre de una diosa hembra conocido como un demonio nocturno. Entonces esta es una diosa hembra. 2, dice, es un demonio nocturno. Tiene el nombre de una diosa, pero se mueve por la noche. Dice, podría referirse, dice este diccionario, a un animal nocturno que habita en los lugares desolados. Entonces, mire, demonio nocturno dice que habita en Edom, y ahorita vamos a ir a ver a Edom. Dice, este otro diccionario dice, el diccionario Bind, dice, viene de, dice, esta palabra Lilith viene de otra palabra que es Lailo. Dice, también se puede leer Laila. Dice, de lo mismo que aparece otra palabra ahí, dice propiamente un giro alejándose de la luz. Fíjese pues, dice que esta palabra Lilith viene de otra que es Lailo. Lailo. Le voy a poner los números y usted ya después lo va a estudiar más despacio. Dice, por ejemplo, Lilith es la palabra, aparece con el número 3917. Y esta otra aparece con el número 3915. Y esa palabra, fíjese, dice ahí, dice propiamente es hacer un giro
alejándose de la luz. Es un giro alejándose de la luz. ¿Por qué? Porque la palabra Lilith es un nombre de una diosa, ¿verdad? Hembra, es un demonio ¿qué? Nocturno, es decir, que no le gusta la luz, trabaja de noche, es el único turno que le dan. De día no le gusta trabajar, de día no hay problema, todo empieza cuando llega la noche. Entonces fíjese, dice, este otro diccionario dice, esa palabra, la I lo dice, quiere decir noche, se refiere al periodo de oscuridad en un día. Por ejemplo, ponen acá Génesis 1:5 cuando dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces eso que Dios llamó noche, ese periodo de oscuridad, dice que para eso se utiliza también esa palabra. Ahora, cuando el Señor, hermanos, separó la luz de las tinieblas, todo estaba revuelto. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento, ¿cómo pudo estar, hermano? Porque no había sol, dése cuenta, no había sol, no había luna. Entonces, ¿cómo la luz y las tinieblas, hermano, estaban revueltos? Que vino Dios y separó la luz de las tinieblas, y a uno le llamó día y a otro le llamó noche. Entonces tenemos que entender usted y yo que Dios, hermano, en ese tiempo agarró, hermano, las entidades espirituales y las separó. Por eso dice también, ¿verdad? Cuando pecó el hombre, no contenderá o no cohabitará mi espíritu para siempre con el hombre. Y lo separó de él. ¿Por qué? Porque el hombre había permitido que las tinieblas entraran en él. Por eso vino Dios y dijo, no, Adán, Eva, así ya no podemos. Así ya no podemos. ¿Por qué? Porque yo soy luz y ustedes ahorita ya se llenaron de tinieblas. Así que van para afuera. Y entonces los saca del huerto, los alejó de él. ¿Por qué? Porque esa palabra noche, recuérdese que dice, es hacer un giro para alejarse de la luz. Entonces la desobediencia es un giro que nosotros hacemos para alejarnos de la luz. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el lugar donde habitan las bestias. Ahora, mire pues, Dios mío, y esta es solo la introducción, porque hoy le voy a hablar de otros devoradores que no vimos en la mañana, pero otro día, ¿verdad? Entonces mire, Edom, ¿quién era Edom? ¿Se recuerda? Bueno, Edom es Esaú. ¿Por qué le llamaron Edom? Bueno, ahí está, miren. Edom es rojo, ¿verdad? O rojizo, o el que presenta el rostro, la sangre en el rostro, ¿verdad? Es como cuando uno se enoja, ¡oh!, y entonces se viene, ¿verdad? Y se llena de sangre el rostro, se pone rojo. Entonces mire, porque dice ahí que, me vuelvo acá al diccionario para no, fíjese, dice el diccionario Brix, nombre de una diosa hembra conocido como un demonio nocturno, frecuenta los lugares desolados de Edom. Entonces mire, Edom es el que muestra la sangre en el rostro. Usted y yo somos, hermano, porque fíjese que lo curioso es que esto es lo mismo que Adán. Los dos nombres tienen la misma connotación. Entonces mire, el que muestra la sangre en el rostro es aquel que fue lavado por la sangre. Amén. Por eso Adán, hermano, tuvo necesidad de que se hiciera un sacrificio para borrar ese pecado de desobediencia, aunque no lo reintegraron al huerto, lo dejaron en el mundo, a esperar a que viniera el Cordero que realmente borraba todos los pecados. De momento se hizo un derramamiento de sangre para cubrir su pecado, hasta que llegara el Señor Jesucristo, que era el que iba a limpiar y borrar de una vez y para siempre. Ahora bien, viene y dice entonces que este Lilith, o esta, ¿verdad? Dice que es el demonio nocturno que ataca ¿a quiénes? Los lugares desolados del que muestra el rostro con sangre. Entonces usted y yo ya fuimos lavados con la sangre. Usted y yo ya mostramos la sangre en el rostro. Pero si tenemos lugares desolados, esos lugares desolados son precisamente
lugares donde puede venirse a sentar las bestias, las fieras, y entre ellos el monstruo nocturno, ¿verdad? Que hermano, el monstruo nocturno, va a pensar usted que es, hermano, como decía aquel, no sé si usted alguna vez lo vio, ¿verdad? Un monstruo gracioso que gusta jugar con telas de araña y cualquier animal, y un monstruo sale ahí todo chistoso, ¿verdad? No, el monstruo nocturno, hermano, es ese que llega y provoca pesadillas y hace que los niños no duerman y que se vean que vio una sombra que pasó por ahí, que hay cosas de ese tipo. Se recuerda cuando Job dice, hermano, que durante la noche, dice, mientras que todos descansan, y de pronto se aparece un espectro nocturno, ¿eh? Un espanto, dicen unas versiones, otras dicen un fantasma. Ahora mire qué terrible entonces, porque quiere decir que usted y yo ya estamos lavados con la sangre de Cristo, pero si no estamos llenos, si hay desolación, si hay lugares de nuestro ser que son desérticos, son lugares propicios, hermano, precisamente para que las fieras lleguen y se reposen ahí. Dice que en esos lugares desérticos encuentran reposo. Se sienten a gusto, ¿verdad? Ahora mire qué terrible entonces, porque la pregunta del millón ahorita es, ¿qué tan llenos o qué tan vacíos estamos? ¿Verdad? ¿Qué tanto ha venido el Señor a llenar y a gobernar o qué tanto nos hemos dejado? ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, sed, no medio llenos, sino sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu del Señor. ¿Por qué dice sed llenos? ¿Por qué dice que alcancemos nosotros, hermano, esa llenura? ¿Por qué insiste el apóstol Pablo? Precisamente porque los vacíos se convierten en vectores de contaminación. Cualquier vacío que usted tiene, ahí llega, hermano, y recuérdese que llega de noche. ¿Y de noche qué hace usted? Duerme. Entonces recuérdese la parábola. Dice, llegó el dueño del campo, dice, y durante el día con sus trabajadores plantó la buena semilla en su campo. Llegando la noche, dice, todos se fueron a dormir. Y mientras dormían, su enemigo llegó a escondidas y plantó cizaña en medio del campo. Pero ¿cómo el enemigo pudo llegar y plantar cizaña? Porque el campo estaba solo, vacío. No había nadie. De día, hermano, estaban todos los trabajadores con arado y ahí, hermano, arreglando el campo y todo. Pero de noche todos se fueron a dormir. Por eso, hermano, dice la Biblia, yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se duermen de afuera y también se duermen de adentro, hermano. Y aunque despiertan de afuera, siguen dormidos de adentro. Y despiertan el sábado en la noche recordándose que hay culto el día domingo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿sabe qué es lo terrible de eso? Son gente que tiene vacíos dentro de ellos y que, hermano, llegan entonces las fieras y ahí se asientan. Ahora, yo quiero que usted vea esto, porque mire cómo dice acá. Quiero leer la otra versión. Dice, se encontrarán allí los demonios o seres malignos, es decir, que hacen cita, ¿verdad? Hey, mire, así como cuando uno, por ejemplo, llama a alguien, hey, echémonos un cafecito, ¿en dónde? Allá en Emuná, valga la propaganda. Ahí nos juntamos, y entonces usted no tiene necesidad de ir a la casa del otro, sino que usted ya sabe que en ese lugar ahí se juntan. Bueno, entonces mire lo que dice acá, dice, allí se encontrarán los demonios o seres malignos con los sonocentauros, es decir que, hey, ¿qué me acaban de contar? ¿Qué te contaron? Hay uno que está bien vacío ahí, hay un cristiano que está bien vacío, y entonces vieras que hay bastante espacio. Ahí nos juntamos, dame la dirección, te voy a mandar el link por las coordenadas para el GPS, ¿verdad? Y entonces ya le metes el navegador satelital y llega. ¿A dónde? A donde está el cristiano vacío. Y ahí van y se sientan. Pero ahí no se termina, dice,
Allí se encontrarán, dice, los demonios o seres malignos con los onocentauros, y gritarán unos contra otros, los sátiros. Es decir, que ya que están ahí, y empiezan: ¡hey! Está vacío, aquí no hay nada, esto está vacío. Y es más, este está bien dormido, no despierta. Ya hicimos un montón de ruido y de relajo aquí, no se despierta. Empiezan a llamar desde adentro. Ya se asentaron ellos, dicen: ¿estás cómodo? Sí, yo también. ¿Ya marcaste tu espacio? Sí, ya tiré la barda. Llamemos a otros. Y entonces dice, empiezan a llamarse, dice, unos a otros. Entonces, mire, lo terrible de esto es que dice después: allí se acostará la lamia. Es decir, ya todos llegaron, ya dijeron: pues no nos sacan, nadie nos viene a decir nada, ya invadimos y nadie nos reclama el terreno. Entonces ahora dice, le ponen a la lamia, es decir, al monstruo nocturno, a Lilith, le ponen ahí su hamaca, ¿verdad? Para que se llegue a acostar, que llegue a descansar. Se acuesta ahí, hermano, y descansa. Dice, allí se acostará y encontrará su reposo. Ahora mire, dice el verso 14: allí tendrá su cueva. Ya hicieron cueva, ya escarbaron y ya se empezaron a ir más adentro. Allí tendrá su cueva el erizo puercoespín, criará sus cachorros, cavando alrededor con el hocico los abrigará. Ahí se juntarán los milanos, es decir, los buitres, uno con otro. Mire qué terrible es estar uno vacío. Por eso, insisto, dice la Biblia: sed llenos, sed llenos, sed llenos, sed llenos. El que no está lleno, hermano, va a llegar a jalarle los pies, ¿verdad? Mire qué terrible. Hay un mundo espiritual que se mueve todos los días, que no descansa, que no duerme. ¿Cuándo descansa? Dice que descansa cuando encuentra un lugar solitario de Edom. Ese es el lugar que le gusta. No le gusta otro lugar. ¿Por qué le gustará, hermano, Edom? ¿Por qué le gustará el lugar, hermano, donde ya se derramó la sangre? Porque está limpio. Porque donde ellos viven, es que imagínese usted, póngase, digamos, imagínese usted a alguien que vive, va en el basurero. Imagínese a alguien de esa condición. Y entonces, hermano, de repente lo agarran y lo sacan de ahí. Y entonces se va. Con el tiempo vuelve otra vez. ¿Y qué si va a ver? Y hermano, ya no hay basura. Agarraron toda la basura y la quitaron de ahí, se la llevaron. Y entonces llega y empieza a ver y saber dónde estaba mi casa. Aquí era donde estaba mi casa, mi basurero, mejor dicho, ¿eh? Y entonces empieza a ver y aquí no hay nadie. Ve que no hay policías, no hay guardianes, no hay construido nada. Dice, esto está vacío. Y entonces viene, marca ahí, se va, al día siguiente regresa, se vuelve a parar ahí, no llegó nadie todo el día. Al día siguiente lleva un maestro y le dice, mire, ¿cuánto me cuesta tirar una barda aquí? No, pues tanto. Construye la barda y dice, vamos a ver qué pasa. No pasó nada. Cuando viene dice, no, pues aquí nadie vigila, esto no tiene dueño, y construye y hace un palacio. ¿Por qué? Porque cuando vivía ahí no se podía hacer nada, porque estaba lleno de basura. Pero ahora que llegó, hermano, emparejaron el terreno, sacaron la basura, ya no huele mal. Fíjese, hasta para los demonios es agradable un lugar que huele bien. Curioso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ellos buscan la casa limpia, la casa barrida, la casa, hermano, donde ya se sacó toda la basura. De alguna manera, ¿sabe qué pienso yo? Como que eso les recordara a ellos el lugar de donde los sacaron por desobedientes. Ese cielo, hermano, donde ellos vivían, ese lugar celeste donde ellos vivían, donde ellos habitaban, hermano, donde estaba la presencia de Dios. Y de pronto, hermano, los sacaron de ahí y fueron a vivir, hermano, donde estaban todos los demonios y en un desorden terrible. Entonces, cuando ellos llegan a un lugar, hermano, donde está la paz de Dios, donde ya pasó la sangre de Cristo, dicen, hey, aquí qué tranquilo, aquí necesitamos venir a vivir. El problema es que uno a otro dice que se llaman, ¿ya se dio cuenta?
Y en medio de ese llamarse unos a otros empieza a llegar el desorden, empieza a llegar, y por eso la vida de esa persona, dice, después de haber conocido al Señor, viene a ser peor que antes. Entonces el basurero, tarde o temprano, va a regresar, y va a regresar peor. Mire, ya se me acabó el tiempo. Muy bien, déjeme acá. Otro día le hablo de las moscas y del puerco y de todo lo demás. Dice Jeremías 30, verso 16. Si vamos preparando el pan y el vino, mis hermanas, vamos. Dice: por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré al despojo, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Porque te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, y nadie se preocupa por ella. Mire qué bueno es Dios, porque a pesar, hermano, de todo, de fieras, de aves, de espada, de perros, a pesar de todo eso, mire qué bueno es Dios, porque dice Él: yo me preocupo por ti. Aunque a muchos dicen esta es Sión y nadie se preocupa por ella, pero dice el Señor: yo te voy a devolver la salud, voy a devorar a los devoradores, voy a saquear a los saqueadores, voy a liberar a los cautivos. Esta es una tarde de Santa Cena. Usted y yo ya conocemos al Señor, hemos entregado nuestra vida, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, y ahora la invitación que queda para nosotros es que seamos llenos del Espíritu de Dios. Siendo llenos del Espíritu de Dios, no habiendo vacíos, no habiendo lugares solitarios. No hay como una fiera, como un ave del cielo pueda llegar y habitar y empezar a destruir o a ensuciar lo que Dios ya limpió. Ahí con tus ojos cerrados, mientras mis hermanas pasan con el pan y con el vino, dice la Escritura que Dios sabe los planes que tiene para nosotros, los planes que Él ha elaborado acerca de nuestra vida. Toda nuestra vida Dios la tiene ya planificada. Dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os expulsé, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Dios tiene planes para nuestra vida, para darnos futuro, para darnos esperanza. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nada se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, medita por un momento, y si hay algo en tu corazón, si hay tal vez algún pecado que tengas que confesar delante del Señor, este es el momento, este es el tiempo, esta es la oportunidad para poder pedir perdón, para poder reconciliarte, decir: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia. Si hay vacíos en tu corazón, si hay vacíos en tu vida, aunque ya conoces al Señor, pero de pronto te has dado cuenta que tienes vacíos, hay insatisfacciones. Esos son los lugares solitarios que el enemigo busca para colocar allí a sus enviados. Por eso, si hay vacíos, esta es una tarde propicia para que le digas: Señor, lléname, lléname, Señor, de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu. Que no haya vacío, Señor, en mi corazón. Renuncio, Señor,
a todo vacío en el nombre de Jesús. Aquellas áreas de mi vida, Señor, donde no te he dejado entrar, hoy, Señor, te doy libertad, hoy te dejo, Señor, y te entrego cada una de esas áreas, cada uno de esos lugares de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor. Quiero ser lleno de tu Espíritu de tal manera, Señor, que me uses. Quiero convertirme, Señor, en un vaso en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, haz tu obra, Señor, en nosotros. Venimos en esta hora rogando y suplicando, Señor, que reprenda, Señor, todo devorador, que reprenda, Señor, toda fiera, Señor, que reprenda, Señor, toda ave de los cielos, toda bestia, Señor, que quiera, Señor, habitar, que quiera ser nido en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo desechamos en esta hora, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En nuestras casas, Padre bendito, te suplicamos que sean llenas nuestras casas, cada rincón, cada habitación, Señor, de las moradas que tú nos has dado, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu, Señor, llene, Señor, cada espacio, Señor, y cada rincón de esos hogares, de esas casas, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre bendito. No queremos, Señor, vectores de contaminación en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Lávanos, límpianos, purifícanos cada día, Señor. Venimos en esta hora, Señor, pidiendo perdón, Señor, por cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia. Haz tu obra, Señor, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque por ese sacrificio, Señor, hemos sido reconciliados contigo. Pon el pan en tu mano derecha. Ese pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra vida. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Ya no hay nada pendiente, ya no hay acta de decretos que nos sea contraria. Fue destruida toda acta de los decretos en el nombre de Jesús. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por ese sacrificio, porque tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque tu Hijo se ofreció por nosotros. Ahora, Señor, por ese sacrificio, aferrándonos a Él, nosotros alcanzamos, Señor, misericordia y oportuno socorro de parte tuya. Ese pan representa el cuerpo del Señor Jesús. Participando nosotros del pan, participamos también de la muerte del Señor Jesucristo. Nos hacemos uno con Él en su muerte. En el nombre poderoso de Jesús, comamos del pan en esta hora. Pon la copa en tu mano derecha. Esa copa de vino representa la sangre del Señor Jesús. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados y para abrirnos un camino nuevo, un camino vivo delante del Padre. Hoy nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción por el cual decimos: Abba, Padre. Esa sangre preciosa permanece fresca para que cada vez que somos alcanzados por el pecado podamos humillarnos y arrepentirnos y pedir perdón y ser limpiados y purificados para honra y gloria de Dios. Gracias, Padre, porque nos has aceptado, Señor, gracias al sacrificio de tu Hijo. Nos has aceptado porque traemos ahora la sangre de tu Hijo en nosotros. Nos has preparado un camino directamente contigo, Señor, por el cual podemos acercarnos, Señor, y poder hablar contigo, Señor, y poder tener comunión contigo. Gracias a la sangre de Cristo Jesús, por la cual hemos sido constituidos hijos tuyos y hermanos de Cristo Jesús, coherederos de su gloria y de su gracia. En el nombre de Jesús, bebamos de la copa en esta hora. Participando de la copa, nos hacemos uno con Cristo Jesús en su resurrección. En el nombre de Jesús, bebamos. Gracias te damos, Señor Jesús. Ponte de pie y vamos a entonar un canto antes de quedar despedidos. Es tu sangre.